buenas noches, tengan estimados doctorantes. Les saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo la disertación de nuestra segunda sesión virtual de la materia que lleva por nombre epistemología. Y para ello le doy la más cordial de las bienvenidas a todas y todos aquellos quienes están agregando a nuestra sesión virtual y les pido por favor en la medida de lo posible me puedan informar si me ven y si me escuchan de manera correcta para que luego entonces podamos dar inicio con la disertación de los temas correspondientes al día de hoy. Muchísimas gracias. Todo bien, Buenas maestra. tardes, doctora. La vemos y la escuchamos. Perfecto, muchísimas gracias. Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Primero, Saludos. gracias. Primero que nada, una disculpa por habernos atrasado un poco dentro de la disertación. Había señalado que iniciamos a las 6:10. Obviamente este lapso de tiempo lo vamos a complementar dentro de del tiempo que nos corresponde. No hay ninguna circunstancia en ese sentido. Es únicamente por razón que nos retrasamos en la sesión pasada, pero lo importante es que ya nos encontramos conectados el día de hoy. Gracias. También me están escribiendo en el chat que me ven y que me escuchan. Bueno, si ustedes me lo permiten, estimados doctorantes, podemos dar inicio con la disertación de los temas y en ese mismo sentido recordar que esta sesión está siendo grabada para que en el momento que me la compartan, con mucho gusto se las impacto en plataforma. ¿Podemos dar inicio, por favor? Creo que sí. Bueno, vamos a dar inicio con los temas que veníamos desarrollando en la sesión pasada y que ustedes recordarán, hablábamos propiamente del problema del conocimiento, ¿verdad? Dentro del problema del conocimiento retomábamos el campo de la epistemología, en que consiste el creer, el saber, el conocer, y nos quedábamos dentro del reconocimiento del método científico. El día de hoy daremos continuidad con la importancia del método científico, cuál es la relación gnoseológica dentro de la epistemología y las teorías del conocimiento, en qué consiste un paradigma, cuáles son las comunidades científicas, en qué consiste el desarrollo de la ciencia, cuáles son estas corrientes epistemológicas y por último nos adentraremos dentro del análisis epistemológico de las teorías educativas. Para ello, bueno, recordarán que cuando hablamos del método científico es aquel conocimiento o es aquella hipótesis que ha pasado de una validación de información, ya sea por una cuestión vivencial o también por una cuestión que ya ha sido aprendida por una doctrina, pero que es sujeta a una modificación en base a los estudios de la ciencia, para volver a acreditar o para poder desacreditar una hipótesis y llegar a un resultado. Entonces, en ese mismo sentido, cuando nosotros hablamos dentro de los elementos que se deben cumplir para poder retomar un método científico, primeramente vamos a indicar que es este proceso sistemático y también es este proceso riguroso que nos va a permitir generar un conocimiento, poder investigar, poder resolver y también hablamos de una herramienta fundamental dentro de la investigación científica. Esta se va a aplicar en cualquier ámbito en el que nosotros querramos llegar a un resultado probado, llámese educación, llámese leyes, llámese, no sé, medicina, lo que ustedes gusten y manden. Cuando tenemos una información y esta información es sujeta a una aprobación o a una demostración o a una justificación, estamos hablando de la aplicación de un método científico. Un método científico, como hemos dicho, se necesitan llevar una serie de pasos o de secuencias para poder llegar a un objetivo y dentro de ellos se encuentra definir un problema, plantear el problema, formular una hipótesis, recopilar y analizar datos que pueden ser cualitativos o que pueden ser cuantitativos, establecer conclusiones, generar resultados, establecer también posibles supuestos o también posibles formas de medición de apoyos y luego entonces llegar a conclusiones. Cuando hablamos de un método científico, también se indica que es este proceso que tiene como finalidad
poder establecer todas aquellas relaciones que deben existir entre los hechos, luego entonces entre las leyes y por consiguiente entre los resultados. Porque repito, todo lo que nosotros tengamos forzosamente nos va a llevar a un fin y este fin es la validación de una información. También cuando hablamos de un método científico se indica que debe de seguir un sistema riguroso. ¿Por qué? Porque es un orden secuencial de pasos para poder llegar a una comprobación empírica de fenómenos y de hechos. ¿Por qué una comprobación empírica? Porque, repito, al principio parte de una hipótesis o de una fundamentación quizás un tanto vaga y luego entonces ya vas a robustecerla con datos probados del por qué sí o del por qué no es esta información. A través de este método científico vemos que primero partimos de una observación, luego entonces se pone en práctica la hipótesis y lo comprobamos a partir de una experimentación. Tres elementos o pasos vitales que se deben de llevar en cuenta al momento de poder llevar a cabo un método científico. ¿Por qué el método científico es importante? Porque es el único, como decíamos en la clase pasada, que se puede relacionar con todas las técnicas y con todos los métodos existentes, porque todo forzosamente puede y debe ser objeto de validación. Cuando hablamos del método científico, es aquel que predomina y que puede llegar a justificaciones y es validado a partir de todas las ciencias. Se basa fundamentalmente en dos pilares. ¿Cuáles son esos? La falsabilidad y la reproducibilidad. Cuando hablamos del primero, que es la falsabilidad, es una cualidad que posee el método científico porque establece proposiciones, establece leyes o también establece teorías, que es propiamente el método científico cuando ya es considerado como verdadero, cuando es considerado como justificado o como probado. Y por ello desecha todas aquellas consideraciones que son continuadas como falsas. Esta idea fue propuesta primeramente por un filósofo que era Karl Popper y que permite diferenciar el conocimiento científico de todo aquello que nada más es una falacia, es un supuesto. Por consiguiente, se encuentra el otro pilar que es la reproducibilidad. Cuando hablamos de la reproducibilidad, es aquella capacidad que tiene el método científico para poder ser replicado por otras personas. Y este método nos indica que también pueden llevar a una serie de validaciones o de comprobaciones, repito, por una o por varias personas, pero siempre te va a llevar a un mismo resultado. El método científico, para poder llegar a este, se deben de tomar en cuenta características específicas. ¿Cuáles son las características del método científico? Bueno, vamos a iniciar. Primero, hago un paréntesis. Primero les pido por favor a las personas que van agregándose a la sala que conforme vayan accesando me puedan bloquear su audio porque escuchamos mucha interferencia. Y si alguien desea tomar el uso de la voz, lo habilitamos y no hay ningún inconveniente. Bueno, les decía, las características del método científico son 5. ¿Cuáles son estas? Primero, hablamos de que es riguroso. ¿Por qué es riguroso? Porque el investigador debe seguir un orden específico en base a los métodos que va a utilizar. Por ello, se dice que son todos aquellos pasos que se deben de seguir para poder llegar a un objetivo, sin poder alterar ninguno. Aquí, de manera inmediata, estamos aplicando un método científico. ¿Cuál es? Es el método por validación de la ciencia, complementándolo con el método sistemático. ¿Por qué el método sistemático? Porque es el orden secuencial de pasos que no puedes alterar, porque si alteras uno, entonces simplemente no te llega al mismo resultado, ¿verdad? Ejemplo, 1 más 1 es 2. Si tú cambias cualquiera de estos, 1 más 2 no te va a dar 1. Entonces, forzosamente tenemos que llegar a este objetivo mediante este orden secuencial de pasos. Ejemplo, cuando hables de un problema o de una tesis de grado doctoral, forzosamente tienes que iniciar ¿con qué? Con un problema, con una hipótesis. El problema es aquel que tú pretendes dar respuesta al culminar tu proceso de investigación o tu proyecto de investigación. Esta hipótesis te va a llevar ¿a qué?
a especificar objetivos generales y objetivos específicos. Luego entonces te va a llevar a qué? A la aplicación de un marco teórico, es decir, los antecedentes con los que lo fundas. Después a un marco conceptual. Después a la validación o la aplicación de métodos, es decir, a una aplicación de una información para recolectar información cualitativa o cuantitativa. Luego entonces al análisis de esta información. Después te lleva a las conclusiones y después a las propuestas. Pero no primero vas con las propuestas, después fundas tu hipótesis, luego presentas una conclusión y en medio estableces tu forma de recabar información. Entonces, este orden secuencial es la primera característica del método científico, repito, que te indica que es la cuestión rigurosa. Después nos indica que otra de sus características es el objetivo. El objetivo es porque se basa en hechos concretos y comprobables. Es todo aquello que es susceptible a demostración, a investigación, puede ser validado por los estudios de la ciencia y no por meros deseos, porque si no, entonces, ¿cómo vas a poder o tratar de justificar algo que no puedas medir? Entonces, todo aquello que se base en deseos, en creencias o en opiniones no puede ser validado por el estudio de la ciencia. Por tanto, se nos indica que es responsabilidad del científico o en nuestro caso, como investigadores, mantener una visión objetiva del margen de la investigación porque no podemos justificar, y eso deben de tomarlo en cuenta, independientemente si yo soy su sinodal dentro de su seminario de tesis o no, pero cuando ustedes estén realizando su protocolo de tesis, porque tendrán que defender su grado doctoral mediante un seminario de tesis, entonces nunca vayan a soportar una tesis con elementos subjetivos, porque de entrada no van a acreditar su tesis, porque todo aquello que es mediante hechos subjetivos carecen de reconocimiento mediante la ciencia y por tanto no tiene un resultado fidedigno. Repito, su característica de objetividad es precisamente porque se basan en hechos reales que tienen que ser objeto de comprobación mediante la aplicación de métodos y de técnicas científicas y que nos van a llevar a resultados objetivos, porque tiene que ser una verdad comprobada, ¿ok? Otra de las características dentro del método científico es que es progresivo. ¿Por qué es progresivo? Porque los conocimientos que se obtienen, sin lugar a duda, son acumulativos. Imagínense ustedes, si nos quedáramos con los conocimientos de hace 100 años, simplemente pues estaríamos en una forma estancada, ¿no? Al igual que el ser humano va cambiando, va evolucionando, en el mismo sentido sus estados de necesidad, pero también la lucha por una búsqueda de información y de justificación de esa información, es decir, por ir innovando o por ir actualizando un conocimiento. Por ello, para poder reafirmar o también para poder complementar las investigaciones y todos aquellos descubrimientos que van existiendo, forzosamente hay que iniciarlos, hay que validarlos, hay que comprobarlos, hay que corregirlos y hay que llegar a un resultado. Otra de las características es que es racional. Cuando hablamos de la característica de racionalidad, es que precisamente se utiliza el intelecto, ¿verdad? Como nos decía Aristóteles, no nos podemos dejar llevar únicamente por lo que es bueno o malo por una cuestión de fe, ¿verdad? Sino que el ser humano es un ser pensante, es un ser que utiliza la razón. Entonces, por medio de la razón, tenemos que llegar a una verdad absoluta o a una búsqueda de un conocimiento. Precisamente esa racionalidad es utilizar la razón para poder realizar deducciones. Y aquí se están dando cuenta que aplicamos otro método, que es el método deductivo, ¿verdad? Utilizamos un método inductivo y utilizamos un método deductivo, es decir, de más a menos y luego entonces de menos a más.
basados primero en la lógica y no, como decíamos hace rato, en supuestos. Por ello, la cuestión de la lógica parte de algo que nosotros sabemos y conocemos que puede ser objeto de investigación y que puede perfeccionarse y que puede modificarse o que puede materializarse y que en ese mismo sentido vamos a estar indicando una nueva vertiente. Por ejemplo, si hablamos de educación, ¿qué queremos de la educación? Pues queremos identificar o medir la reforma educativa, qué tanto impacto positivo está teniendo, o la reforma educativa y los perjuicios sociales, o los perjuicios o los retrocesos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, o los libros de texto gratuito, o no lo sé, el tema que tú quieras, que sepas que te va a llevar a una búsqueda de información y que esa información la puedes palpar porque puedes realizar trabajo de campo, puedes realizar un proceso de investigación a través de fuentes que te van a dotar de información real, confiable, fidedigna y que todo eso te va a llevar a un resultado. Entonces, aquí estamos hablando pues de esta cuestión de racionalidad, de cuestiones que emanan de métodos deductivos o de métodos inductivos, pero que te van a llevar al estudio lógico y no nada más en meros supuestos. Otra de las características es que el método científico es verificable. Cuando hablamos de la característica verificable es porque ustedes recordarán, partimos de una hipótesis, ¿no? Es de un supuesto. Entonces, esta hipótesis propuesta puede ser aplicada y luego entonces va a ser comprobada empíricamente, después a partir de un proceso de experimentación y por último a una comprobación o justificación de resultado. Y con ello estamos culminando el método científico. Por ello es verificable, porque es objeto de validación, de objeto de verificación mediante el estudio de la ciencia. Ahora bien, cuando hablamos de las características, es importante posteriormente citar los pasos que debe de cubrir todo método científico. Si al principio decíamos que el método científico es el conjunto de pasos que se deben seguir para llegar a un fin, entonces, ¿cuáles son esos pasos? Bueno, los pasos que todo investigador debe de llevar de manera paulatina y secuencial son, primero, la observación. Y la observación la vamos a analizar desde dos vertientes, porque podemos decir, ay, pues qué sencillo, no nada más yo estoy viendo y ya. No. Para que se me ocurre Alejandrina López o para que Atenas Córdoba pueda iniciar un proceso de investigación, primero debe de motivarla que una búsqueda de resultado. Pero este resultado, ¿de dónde va a emanar esta necesidad? De algo que ella está viendo o que ella está identificando que es un estado de necesidad y que no hay respuestas, porque se enfrenta en su día a día mediante el ejercicio de su práctica profesional, porque quizás en un nivel doctoral o de maestría o de licenciatura le dejaron una actividad y se dio cuenta que no había información de ese tema y que por ello ella quiere centrar su tesis en una cuestión meramente doctrinal o no lo sé, pero algo que ella haya iniciado a partir de la observación. Por ello se dice que el primer paso es la observación, porque mediante la actividad sensitiva, el individuo se da cuenta de todos aquellos fenómenos que existen, de todas aquellas necesidades a los cuales el ser humano se enfrenta, llámese en su día a día, llámese en una cuestión doctrinal, llámese en una cuestión formativa, llámese en una cuestión laboral, en lo que tú quieras, pero te estás enfrentando a un desafío. Entonces, mediante la observación, se registran todos estos fenómenos que ocurren en la realidad y por ello se retoman los hechos, se establecen los objetivos y se dan opiniones que primero pueden ser subjetivas o personales, luego empiezas a buscar cuestiones doctrinales y después llegas a una justificación, pero de esa observación. El segundo paso es la inducción y las preguntas. Una vez de que tú ya tienes identificado qué es lo que deseas investigar y cómo lo vas a investigar y qué información de primera mano tienes, que no sabes si es verdad o no, pero que es una información con la que cuentas. Dentro del proceso del estudio o de la validación científica, vas a acreditar o vas a desacreditar esta hipótesis, pero ya con elementos probados.
Entonces, esta inducción y estas preguntas es porque todos estos hechos o todos estos fenómenos que partieron de la observación empiezan a ser fuente de una posible confrontación o de una posible lluvia de ideas. Por eso empezamos a cuestionarnos qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Son estas 6 preguntas que pueden detonar de tu planteamiento del problema. Repito, la observación es el primer paso donde tú identificas tu problema. El segundo paso es la inducción y las preguntas que te va a llevar al otro tema, que es el planteamiento del problema. ¿Cómo tú estás estableciendo, o como el nombre lo dice, cómo tú estás planteando este vacío que existe? ¿Y cómo le vas a empezar a dar respuestas? Bueno, todas estas respuestas son específicamente con estas 6 preguntas. Repito, ¿qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué? Al momento que das respuestas a estas preguntas, empiezas a tener un hilo conductor sobre cómo vas a investigar, qué vas a investigar, porque quizás al principio tú inicias tu proceso de investigación o de tesis porque quieres seguir un hilo conductor. Pero al momento que tú vas desarrollando tu proyecto, tu protocolo de investigación, la misma información que vas recabando te va llevando por otro sentido que ni siquiera tenías en mente. Entonces, eso te puede llevar a reestructurar tu título de tu tesis. Y esto no es malo, porque el título se puede cambiar tantas y cuantas veces tú quieras. Todo esto, claro, debe de llevar el mismo hilo conductor. Entonces, por ello te digo, después de que tú ya diste respuesta a estas 6 preguntas, vas a empezar a tener un parteaguas de dónde vas a investigar. Si a partir de una forma de complementar información mediante información obtenida de métodos cualitativos o de métodos cuantitativos, o quizás tu proyecto necesariamente comprendas las dos y se llama un método mixto o un informe de recopilación mixta, en donde fusionas la técnica cualitativa y la técnica cuantitativa y al momento de conjuntarlas te dotan de mayor certeza a tu protocolo. Pero repito, cada proyecto es distinto. Algunos quizás netamente requieran una información cualitativa, otros solamente la cuantitativa y otros sí la mixta, dependiendo del tipo de problema o de planteamiento de problema y también la respuesta que tú me quieras dar. Entonces, esto es el segundo supuesto o el segundo paso dentro del método científico que se le conoce como la inducción y las preguntas para recabar el planteamiento del problema. Después, Doctora, disculpe, perdón, adelante. doctora. Cuando usted menciona de el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, me gustaría que me despejara la duda que tengo. ¿El dónde se refiere al espacio geográfico donde voy a desarrollar la información, es decir, en la escuela primaria del poblado X? ¿O el dónde se refiere a las fuentes, a las bibliografías que voy a emplear? Gracias. Gracias a usted, doctorante Cristóbal. Muy importante su pregunta. Ojo, cuando hablamos del dónde, pero dentro del planteamiento del problema, ojo, porque también hay otras interrogantes dentro de los objetivos. Por eso es importante no confundir. Estamos en el segundo paso del método de investigación, que es la inducción y las preguntas, pero en el planteamiento del problema. Cuando hablamos del dónde, como estamos hablando del planteamiento del problema, el dónde va específicamente dentro de mi área geográfica a investigar. Es decir, si yo, María Catalina, digo, quiero identificar la deserción escolar del 2019 al 2024 en la escuela primaria Flavio Apaniagua del municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el segundo grado grupo A. ¿Me explico? Porque entre más desmembrado sea tu foco de análisis,
más sencillo va a ser poder identificar tus respuestas. Porque si tú me hablas de deserción escolar en el país, imagínate todo lo que tú tienes que investigar para llegar a ese resultado, porque no nada más te vas a ir en el INEGI, sino tienes que ir incluso mínimo a 5 o 6 entidades federativas, porque en cada entidad federativa es distinto. Pero si tú me focalizas en una región y de la región en un municipio y del municipio en una escuela y de la escuela en un grado, te das cuenta cómo ahí estás aplicando un método deductivo, de más a menos. Por eso el método científico, ¿recuerdas? Que se basa en una serie de métodos y de técnicas. Y aquí estás aplicando el método deductivo. Entonces, aquí el dónde, yo te voy a dar respuesta. El dónde es segundo grado grupo A de la Escuela Primaria Flavia Paniagua del municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ahí ya te estoy dando respuesta, porque es tu población objetivo. Porque más adelante, cuando Cristóbal aplique sus técnicas de investigación, ya sea cualitativas o cuantitativas, si, por ejemplo, quiere utilizar cuestionarios, dentro de los cuestionarios vienen las variables y esas variables, ¿cómo justificas cada variable? Porque es muy extenso hablar de un método científico. Pero ahora te pongo ejemplo. Dentro de esa variable se me ocurre, el segundo grado grupo A son 50 alumnos, ¿no? Es un supuesto. Son 50 alumnos. Pero el día que Cristóbal llegó a aplicar su encuesta, únicamente llegó 25. Entonces ya no me habla dentro de su redacción, ya no me va a hablar de una población objetivo, me va a hablar de una población muestra. ¿Por qué muestra? Porque el resultado que Cristóbal me va a dar es 50% confiable, porque del 100% de niños solo me impactó a 25. Entonces, ese 25, su resultado equivale al 50% de información, porque yo, ¿como qué? Como lectora, yo tengo que saber qué tanto de confiabilidad me está dando tu obra, ¿verdad? Si me está dando un resultado total, un resultado parcial, cómo me diste un resultado, en dónde impactaste, cuál fue también la vía de impacto, etcétera. Entonces, regreso y qué tan importante, Cristóbal, porque en tu planteamiento del problema es la población o el lugar geográfico en donde tú vas a incidir. Entre más específico seas, más sencillo va a ser cuando tengas que debatir tu tesis, porque si a mí me corresponde debatir su tesis, cada uno tendrá que defender su tesis. Entonces yo les voy a preguntar y ustedes me tendrán que responder. Entonces, por ello se llevan todas estas materias anticipadas porque son las bases para que todo esto ustedes ya después lo pongan en práctica. Ojo, si les doy yo, qué bueno. Si no, también mis demás compañeros son excelentes, pero en todas deberán hacer una tesis para que no se me vayan a pensar que no van a tener que elaborar un protocolo de tesis, sí, porque es para que culminen su doctorado. Entonces, les decía, aquí es su población objetivo. Ahora, cuando más adelante establezcan sus objetivos generales y objetivos específicos, ahí cuando se planteen dónde puede llevar a dos respuestas, donde ya saben que puede partir de tu población objetivo y el segundo es en donde tú quieres incidir. Ojo, son dos cuestiones distintas. ¿Y me puede decir que no es lo mismo? No, porque una es de donde tú vas a obtener la información. Aquí es del segundo grado grupo A de la Escuela Flavio Paniagua, ¿verdad? Del municipio de San Cristóbal. Pero yo no quiero incidir o no quiero impactar al segundo grado grupo A. Quizás yo quiero impactar en el gobierno del estado de Chiapas, porque me di cuenta que están desertando los alumnos porque no tienen recursos económicos y porque no tienen para comprar útiles o porque no tienen para poder llegar a las instituciones porque se encuentran muy lejos de sus lugares de origen y por ello tienen que trabajar y no pueden comer, etcétera, ¿no? Pero que todo verse en una cuestión monetaria. Entonces, de un lado yo estoy obteniendo mi población objetivo, que es de donde obtengo la información, pero yo quiero impactar ¿en dónde? En el gobierno del estado, para que exista una partida presupuestal más grande y que vaya enfocada específicamente a esa escuela. ¿Se dan cuenta
¿cómo mi dónde puede tener dos enfoques? Si mi población objetivo, de donde obtengo la información y a dónde quiero incidir, en este caso al gobierno del estado para una partida presupuestal. ¿O qué tal que yo quiero incidir en base a esta respuesta para dar elementos, porque al momento que estudié mi doctorado me di cuenta que este tema, pues simplemente no hay información? Entonces, yo quiero que a partir de mi tesis, los demás que vengan atrás de mí, pues ya puedan tener una información científica porque es comprobada y ya no partan de cero. Entonces, mi información, ¿dónde voy a impactar? Es a la cuestión doctrinal, pero es completamente distinto de mi población objetivo de donde estoy obteniendo mi información. No sé si estoy siendo clara. Por eso es importante que ustedes identificaran, no se me confundan, dónde dentro del planteamiento del problema es de donde tú vas a obtener la información con la cual justificas tu tesis. Y después el dónde dentro de tus objetivos es hacia dónde quieres impactar, qué resultado quieres dar y a qué población va a ser dirigida. ¿Me explico? Entonces, no sé si con ello, Cristóbal, di respuesta a tu pregunta. Claro que sí, doctora, muy claro, muchas gracias. Gracias a ti. Adelante. Igual, si alguien más después tiene alguna duda, con gusto abran su micrófono y manifiesten, porque como nos aparece dos bloques, porque son muchos alumnos conectados, entonces quizá al momento que levantan su manita no me aparezca en la pantalla su solicitud del uso de la voz. Con mucho gusto, como lo hizo el compañero Cristóbal, habilitan su micrófono y los escuchamos. Muchas gracias. Bueno, seguimos. Otro de los puntos importantes dentro de los pasos que se deben de seguir dentro del método científico, posterior a la inducción y las preguntas, les decía que era la hipótesis. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros realizamos la pregunta dentro del planteamiento del problema, la hipótesis es esta posible explicación que nosotros podemos dar de manera inmediata, ¡pum!, de manera espontánea. Repito, puede ser porque nosotros ya tenemos parte quizás de información, porque lo vivimos, porque lo escuchamos, porque quizás tenemos alguna información que la aprendí en no sé qué grado de la carrera, pero ya no me acuerdo. Entonces es una información vaga, pero cualquiera que ésta sea, va a ser objeto de justificación, de validación, de comprobación y luego entonces va a ser validada por la ciencia. ¿Por qué se dice que la hipótesis, si se dan cuenta, aquí estoy utilizando otro método? ¿Qué es el método qué? Intuitivo. No se me confundan. Hace rato hablábamos del método inductivo. Ahora el método intuitivo. Por eso les decía que el método científico se relaciona con todos los métodos. Al momento de que nosotros planteamos una hipótesis, regreso, es el método intuitivo. ¿Qué significa el método intuitivo? Que es una respuesta inmediata, una respuesta espontánea que tú das a algo. Se me ocurre, si yo regreso al ejemplo que le pusimos hace rato a Cristóbal, es que yo quiero saber del 2019 al 2024. ¿Por qué? Porque pues se me ocurre, ¿no? Yo no soy docente de la escuela Flavio Paniagua, no lo soy, pero estoy dando un ejemplo, ¿no? Se me ocurre, yo soy docente de la escuela Flavio Paniagua y pues creo que los niños desertaron por el COVID, ¿no? Y quizás por ello pues ya todo se fue para abajo, ¿no? Es un supuesto, es una hipótesis. Eso es precisamente lo que nos indica este método intuitivo. Te pregunto, a ver, Mariana MJ, leyendo porque así me aparece dentro de la plataforma. Mariana MJ, ¿por qué crees de que existe una, no sé, una deserción escolar o porque existe mayor cantidad de analfabetismo, se me ocurre, en las zonas rurales? ¿Por qué crees, Mariana? Probablemente pudiera ser porque muchos de los niños necesitan trabajar para poder apoyar a sus padres en la solventación económica del hogar. Perfecto. Nos damos cuenta que lo que nos dijo ahorita Mariana es una hipótesis, ¿no? Es lo que ella piensa que puede ser. Pero quizás ese es el tema que Mariana utiliza dentro de su tesis. Y Mariana se da cuenta que en el municipio tal, ¿no? El que ella quiera, al momento que empieza a buscar información, se da cuenta que estaba completamente equivocada. ¿Por qué?
¿Por qué ese municipio es el que más apoyos económicos tiene? Se me ocurre por, no sé, las becas, porque a partir de tal edad, por cada niño se le da tal subsidio, porque a las madres se les da tal apoyo, porque apoyo para el campo, porque apoyo para no sé qué, porque entramos en esta cuestión patriarcal, ¿no? Esta cuestión paternalista, que por todo damos apoyo, y espero no herir susceptibilidades, pero tenemos que ser mucho más propositivos, ¿ok? Innova con esto y claro que te va un apoyo, porque aquí estamos haciendo gente resolutiva, no gente conformista, ¿verdad? Que nada más con que yo exista me tienes que dar para poder consumir. No. Entonces, ¿aquí qué pasa? Este tipo de cuestiones, ella se da cuenta que primero pensaba que los niños no iban a la escuela porque necesitaban trabajar para poder subsistir, ¿no? Para poder contribuir a la canasta básica. Y se da cuenta que no, que con todos los apoyos que tiene, ganan mucho más que lo que Mariana gana siendo docente y trabajando 8 horas y estando mucho más lejos y teniendo todas estas cantidades de gastos que cubrir y que le viene quedando tal cantidad neta, ¿verdad? Para su uso y disfrute. Entonces dice Mariana, bueno, ¿y entonces qué está pasando? ¿No? Pero se empieza a dar cuenta Mariana que muchas de las cosas o de las posibles, o ya en base a una técnica de campo, porque es lo que ella se apersona y de persona a persona, porque en la técnica de campo se utiliza, y aquí les estoy dando más información que no les debería, porque eso ya es en otra materia, pero bueno, en la técnica de campo se obtienen dos respuestas. Primero, de persona o de investigador, observación. Mariana se va a personar al municipio, ejemplo, San Juan Chamula, Chiapas, y ella no va a preguntar a nadie, simplemente se va y se sienta y empieza a observar. Y solo con la observación se da cuenta qué hora es un día donde los niños tienen que estar en la escuela, los niños están afuera, pero no están trabajando, ¿no? Están quizá consumiendo algún tipo de estupefaciente, o están simplemente andando en moto, o están simplemente realizando tal y cual cosa. Entonces se da cuenta, Mariana, que por el contrario, el tipo de apoyo que el Estado les proporciona los hace que no vayan a la escuela porque sienten garantizada una cuestión monetaria. Y eso, en lugar de que el Estado les favorezca, porque en teoría debe ser para incentivar y para que vayan a la escuela y ya no tengan que trabajar y por eso se continúen formando, educativamente hablando, los está haciendo ¿qué cosa? Que no vayan a la escuela, que únicamente se encuentren dentro de las calles, ¿no? Realizando tal y cual circunstancia, se inscriben, pero ya no van, ¿no? Ah, entonces ya estoy ganando, estoy obteniendo un recurso. Digo, no, no es el caso, esto es un supuesto, todos estos son meros ejemplos, ¿no? Pero ¿qué estoy tratando de decir? Que de una información que Mariana tenía al momento de realizar este tipo de técnicas de investigación, que son propiamente dentro de las técnicas de investigación científica, le arrojan una información completamente distinta. Por ello, la investigación o las técnicas y los métodos aplicados son para validar si lo que ella hubiera dicho fuese lo correcto, valida la información y la soporta con estos métodos aplicados a tales personas, sustentándolo en tal doctrina, otorgo este resultado, pero porque ya lo justificó, ya lo validó, ya no nada más es un supuesto. Ahora, la hipótesis que ya Mariana lo planteó al momento de iniciar su proyecto de investigación, ahora, dentro de este resultado, ella va a justificar que no, que al momento de aplicar esta técnica, justificarla con esta variable, impactando en esta población, teniendo esto y esto y esto, más lo que le arrojó esta página, por ejemplo, el INEGI, el censo, me lleva a este resultado. También está justificando, pero el por qué invalida esta información. Cualquiera que sea la respuesta, me está justificando una hipótesis. Estamos regresando al método intuitivo, que es la respuesta inmediata que Mariana me da, pero que forzosamente tiene que pasar por este proceso de experimentación y de validación para luego entonces llegar a un resultado y que este resultado sea utilizado mediante el estudio de la ciencia, ¿ok? Bueno, siguiente paso mediante la aplicación del método científico es el que se conoce como la experimentación. La experimentación es cuando la hipótesis es propiamente validada
con una cantidad suficiente de veces para poder establecer una regularidad, es decir, que utilizo tantos y cuantos métodos sean necesarios para que yo invalide o para que yo justifique lo que Mariana me dijo. No nada más voy a decir, voy a justificar esto por lo que vi. Ah, porque Mariana se quedó ahí sentadita y se dio cuenta de esto, porque qué tal que por casualidad ese día los adolescentes, como pasa comúnmente, ¿no? Se van de pinta. Y por ello el día que Mariana estuvo ahí sentada, vio que no estaban en la escuela. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctora, sí. Doctora. Qué bueno que me regresó a la plataforma. Desconozco por qué me sacó, pero me volvió a regresar. Lo bueno es que no me limitó. Bueno, decíamos, ¿no? Dentro de este método experimental consiste propiamente en que en la experimentación, perdón, una vez de que la hipótesis ha sido otorgada, ahora mediante el proceso de validación, se me ocurre, yo voy a utilizar tantos y cuantos. Maestra me va a regañar, por favor. Ay. No, yo no voy a regañar a nadie, Montserrat, ¿cómo crees? No, no, no. Bueno, les decía, cuando nosotros utilicemos esta validación, acreditación o negación de una hipótesis, es porque yo puedo utilizar, se me ocurre, yo investigadora o yo lectora, digo, bueno, es que no estoy tan convencida de lo que Mariana me puso en su investigación. Voy a utilizar el método fenomenológico o el método experimental o el método histórico o el método, no sé, se me ocurre, dialéctico. Bueno, cualquier método que cualquier persona quiera usar para justificar la información de Mariana me tiene que llevar al resultado que Mariana me dijo. Por eso se dice que en la experimentación, cuando un método científico te lleva a un resultado, con cualquier método que tú utilices, forzosamente te tiene que llevar a ese mismo fin, porque el método científico no da cabida a supuestos, ¿ok? Entonces, por ello, este método de experimentación o este paso de experimentación es precisamente porque una hipótesis puede ser validada, justificada por todos los métodos y técnicas que tú quieras y forzosamente te va a llevar a un mismo resultado. Después sigue el siguiente paso, que es la demostración. Cuando hablamos de la demostración, me dice que al momento de que yo utilizo la hipótesis y al momento de que la justifico, bueno, pues entonces se va a determinar qué tan cierto o qué tan falso es. Y en caso de que una hipótesis, por más métodos y por más técnicas que tú utilices, no pueda ser comprobada, forzosamente se tiene que replantear una nueva hipótesis, es decir, se tiene que formular, porque quizás Mariana quiso iniciar un proceso de investigación o señalar una tesis por lo que Alejandra López le dijo, ¿no? Entonces, no es algo que ella haya tenido como información, simplemente fue porque una tercera persona le dio una información y ella dijo, bueno, es importante, lo vamos a investigar, pero son netamente supuestos. Y como son supuestos, no tengo una información ni para justificar, ni para investigar, es decir, no tengo en dónde apersonarme, pero tampoco tengo datos históricos porque ya investigué en todas las fuentes y no hay información, entonces no tengo herramientas de cómo poder validarla o cómo poder invalidarla, ¿no? O desacreditarla. Por tanto, nos indica que cuando ya hayas utilizado todos los métodos y técnicas y no te sea posible justificar, entonces tienes que reestructurar tu hipótesis, porque regreso, si tú validas la información en algo que no tienes la total certeza, cualquier método contrario que se aplique te va a echar abajo todo tu proyecto de tesis, ¿no? Imagínate que con un método que yo utilice y que yo invalide tu hipótesis o yo invalide tu resultado, tengas cero en tu tesis, ¿no? ¿Por qué? Porque no llegamos a una investigación científica. Entonces, por ello me indica que forzosamente dentro de la demostración, forzosamente tiene que ser un resultado confiable. Y por último, me dice que es la tesis misma.
Cuando hablamos de la tesis es cuando la hipótesis no ha sido refutada, entonces es comprobada por todos los casos, se elaboran conclusiones, pueden a partir de estas conclusiones dictarse leyes, crearse teorías, establecerse doctrinas, todo aquello que tú gustes y mandes, pero porque tu proyecto de tesis ahora ya fue elevado a rango científico, porque forzosamente acreditó todos estos pasos y cuentas con un resultado certero, confiable, utilizando una metodología correcta, porque ya sabemos que cuando cualquier persona utiliza la denominación metodología, es cuando ésta ha sido integrada por métodos y por técnicas. Entonces, para ya no decir fue comprobada por métodos y técnicas, se dice se utilizó la metodología de investigación correcta. Entonces, estás fusionando métodos y técnicas que acreditan un resultado. Por ello, tu tesis es aprobada y con ello estás culminando tu método científico. Vean qué tan importante y qué bonito, ¿verdad? Al menos a mí como me apasiona hablar de toda esta forma, es muy sencilla en cuanto a la teoría, pero en la praxis es un poquito compleja porque sí nos lleva a una búsqueda de información, a una complementación de información, es arrastrar el lápiz de manera constante porque es no nada más la información que tienes, sino también cómo la planteas. Porque si, por ejemplo, es una tesis de grado doctoral, el léxico que tú tienes que plasmar también tiene que ser acorde al nivel o al grado que vas a obtener, porque no nada más es arrojar, ya tuve esta información, copiar, pegar, no, porque se supone que yo lectora, aquí yo ya no funjo como tu doctorante, como tu doctora, yo funjo como qué, como una lectora que estoy obteniendo tu obra y que me vas a ir llevando en un hilo conductor. Entonces, al momento de que yo voy leyendo, me tienes que ir dando resultados. Y por ello, el léxico que vas a utilizar, si es para un grado doctoral, entonces tiene que ser acorde al grado. Si tu obra va a ser dirigido a primaria, entonces el léxico que tienes que utilizar debe ser sencillo para poder incidir en esa población objetivo. Si tú utilizas términos rebuscados, un niño de 6 a 12 años no te va a entender. Pero si tú vas dirigido a nivel doctoral, entonces tu protocolo tienes que hablar en ese léxico justificándolo también con tantos y cuantos métodos sean asertivos, también empleando análisis comparativos, etcétera, ¿no? Todo aquello que también arroje una demostración y una validez del grado que tú estás cursando. Ahora, vamos con el siguiente tema, que es la relación gnosiológica y los métodos del conocimiento. Cuando hablamos de la gnosiología, o también para algunos autores conocida como la teoría del conocimiento, es esta disciplina filosófica que estudia el conocimiento de manera general. También estudia el origen, la naturaleza, las formas de adquisición y el alcance del conocimiento. Por ello, la gnosiología se relaciona con los métodos del conocimiento primeramente por tres sectores o por tres puntos en particular. ¿Cuáles son estos? Primero, el desarrollo de técnicas y métodos. Segundo, la incorporación de conocimientos a otras personas. Y tercero, el debate entre el racionalismo y el empirismo. Cuando hablamos del primero, que es el desarrollo de técnicas y métodos, vemos que dentro de la gnosiología universitaria se empiezan a desarrollar tanto técnicas y métodos para poder identificar todos aquellos elementos sociales, las prioridades y también las preferencias de los distintos grupos poblacionales, porque a partir del reconocimiento de cómo impacta un conocimiento en la sociedad es precisamente cómo tú puedes empezar a medir un resultado. Después vemos la incorporación del conocimiento de otras personas, puesto que la gnosiología nos permite incorporar el conocimiento de otras personas, de otros tiempos, de otros pueblos, dentro de un proceso de investigación. Te pongo como ejemplo, si retomamos lo que hace rato les decía, no hay una investigación, yo estoy cursando el grado doctoral y veo que tal tema no existe, entonces voy a iniciar mi tesis a partir de la búsqueda de esta información y yo, María Catalina, vengo después, se me ocurre, de Nayeli Hernández. Entonces, al momento de que yo empiezo a investigar, me doy cuenta que ya hay una obra de Nayeli Hernández y ella investigó, ejemplo, lo que yo puse, el COVID o no sé, la deserción escolar del 2019 al 2024.
y yo estoy estudiando en el 2026, entonces ya no voy a investigar del 2019 al 24, ya tomo de base referencial la tesis de Nayeli, obviamente le doy los créditos a ella porque ella realizó todo este proceso de información, claro está, siempre y cuando sea científica, y ahora ya no parto de cero, ya parto de 4 o 5 años de información y únicamente complemento con 2. Por eso me dice que la gnoseología tiene esta forma también de complementación o de incorporación de conocimientos de otras personas, de otros tiempos o de otros supuestos para poder complementar y justificar un proceso de investigación. También me indica otro de los elementos que es el debate entre el racionalismo y el empirismo, puesto que uno de las recurrencias entre las corrientes epistemológicas se da entre estas dos posturas importantes, porque existe una corriente muy marcada, que las vamos a ver más adelante en qué consiste, entre una y otra, para poder defender la ideología, para poder defender los elementos en la validación de un conocimiento y también para poder llegar a un resultado. Es importante identificar que la gnoseología proviene del griego gnosis, que significa conocimiento o saber de manera general, y por tanto de logos, que significa discurso tratado. Por ello muchos les dicen la teoría del conocimiento, el tratado del conocimiento o el fin último del conocimiento. Otro punto importante es el paradigma. Cuando nosotros hablamos del paradigma, se dice que tiene distintos significados, específicamente en lo que corresponde a nuestra materia, que es dentro del ámbito científico. Se indica que un paradigma es un modelo o es una teoría que explica las realidades físicas y que sirve como base para poder resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Aquí voy a hacer otro paréntesis. Ojalá y me toque, porque también, o no sé si ya lo llevaron, pero hay una materia en doctorado que se llama Paradigmas de Investigación Educativa. No sé si ya lo llevaron, No, ¿no? doctora, solo iniciamos, No, doctora. perdón, con filosofía de la No, aún educación no. y ahora con usted epistemología. Ah, ok, pues entonces muy probablemente yo les imparta también esa materia, yo la doy, que es Paradigmas de Investigación Educativa. Entonces, ahora se dan cuenta qué tan importante es que en este momento ustedes identifiquen de manera genérica que el paradigma es esta búsqueda de un conocimiento, ¿verdad? Es este modelo o todas estas teorías, repito, que van a explicar todos aquellos acontecimientos o todas aquellas realidades que nos van a servir dentro de un proceso educativo para poder resolver estos vacíos. Por eso se indica que son, voy a silenciar a Patricia Batalla, por favor, escuchamos ese ruido, muchas gracias. Entonces, les decía, son todas estas búsquedas de resultados, de respuestas, pero también de identificar estas barreras dentro del proceso de obtención de conocimiento. Y por eso son paradigmas dentro de lo que nosotros como docentes nos encontramos para poder obtener un conocimiento, para poder llegar a un conocimiento o para poder transmitir un conocimiento, ¿no? Por eso se le llama paradigmas de investigación educativa, estos vacíos que existen y que van a servir como base para poder resolver y para poder avanzar en un conocimiento como tal. Es importante citar que hay un autor que es Thomas Samuel Kuhn, quien introdujo dentro de su obra la revolución o las estructuras de las revoluciones científicas, todos aquellos cambios que han existido dentro de la obtención de un conocimiento, que parten desde lo básico, ¿no? Que es la reconstrucción del reconocimiento de conocimiento como tal, cuando hablábamos propiamente que emana de la filosofía, cuando pasa por Sócrates, Platón y Aristóteles, cuando se hace uso del conocimiento, cuando se va parte de la razón, cuando empiezan a surgir estas corrientes epistemológicas, etcétera, ¿no? Entonces, plantea todos estos procesos revolucionarios, la validación de elementos de conocimiento, la justificación mediante prácticas específicas para validar una información y para llegar a un objetivo final. Entonces, vemos que en la vida cotidiana todos estos resultados pues hacen referencia a creencias, opiniones, a percepciones que nos van a otorgar información, y que esta información, al considerarse como un conocimiento o como una búsqueda de conocimiento, pasan por un proceso de perfeccionamiento hasta llegar a un conocimiento científico, porque repito, todo es conocimiento. El conocimiento es algo que tú aprendes, ¿no? Algo que tú sabes. Este conocimiento puede ser conocimiento común, ¿no? O puede ser conocimiento científico. Cuando hablamos de un conocimiento común,
Es algo que simplemente llegó a ti, pero no sabes si es verdad o es mentira, pero algo aprendiste, ¿no? Es un conocimiento. Pero cuando hablas de un conocimiento científico, es cuando ya cuenta con bases sólidas que te otorgan una información y que luego entonces la validas como cierta. Por eso te digo, el ser humano todo el tiempo es educable, o sea, está en un perfeccionamiento continuo. Todos los días el ser humano aprende algo. Quien diga que lo sabe todo es mentira. Todos estamos en un perfeccionamiento. Entonces, en un conocimiento, en una obtención de conocimiento, pero hay distintos tipos de conocimiento, el conocimiento común y el conocimiento científico, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos también dentro del rubro paradigma, también se habla de un modelo explicativo que es compartido por una comunidad científica y vemos que ahí va de la mano con el siguiente tema. Al hablar de una comunidad científica es porque va a incidir en un espacio hacia un grupo en particular y por ello empiezan a establecerse modelos o corrientes a seguir. Una comunidad científica es un grupo de investigadores que se dedican a generar nuevos conocimientos que están reconocidos por su expertise en un área del conocimiento en particular. Vemos que la comunidad científica se caracteriza por sus relaciones y por sus interacciones, así como también por la validación de sus trabajos frente a los miembros que en un momento dado están coincidiendo o se encuentran de manera conjunta en un proceso de validación constante de investigación o de información, ¿verdad? Las comunidades científicas a su vez se subdividen o se dividen en subcomunidades, cada una de las cuales va a trabajar en un campo específico de la ciencia. Por ejemplo, vemos que existen comunidades en robótica, comunidades específicas en materia de computación, etcétera, ¿no? Entonces, la comunidad científica es fundamental cuando hablamos del método científico porque es a través del cual se llevan a cabo los procesos de revisión por pares y por reproducibilidad y por tanto se reconoce y sostiene el conocimiento científico conocido como un paradigma científico reinante, que es aquel, repito, que empieza a validar propiamente estos términos de ciencia, ¿no? El término comunidad científica se instaura a mediados del siglo XIX, pero se empieza a sistematizar a partir de mediados del siglo XX. Cuando nosotros hablamos ahora dentro del desarrollo de la ciencia, bueno, vemos que es otro de los temas. El desarrollo de la ciencia es la evolución de la ciencia, pero ahora ya reconocido, validada como una disciplina y como una profesión, y por tanto es la forma en cómo los científicos han utilizado el conocimiento para poder comprender y también para poder enfrentar o empezar a resolver todos aquellos problemas que la propia sociedad cada vez estaba demandando. Vemos primeramente que en la ciencia antigua no tenían un método para poder replicar y para poder comprobar las teorías, ya que se basaban únicamente en la cuestión lógica. Por consiguiente, en la ciencia moderna se rige por el método científico, que es una forma objetiva y es comprobable para poder acercarse a la verdad y que ya nosotros sabemos los pasos que se deben de seguir, las características de un método científico y demás. Cuando hablamos de un desarrollo científico, tecnológico ha dado lugar propiamente a la sociedad del conocimiento, pero también ha detonado en la problemática como la contaminación, como las guerras, como la inestabilidad de las naciones, entre otras. Y por último, existe el desarrollo de las ciencias humanas. Se ha consolidado como áreas específicas enfocadas en la economía, la sociología, la psicología, entre otras que han ido adaptándose a todos aquellos parámetros de la ciencia experimental. Por ello, vemos que la ciencia es este sistema de adquisición de conocimientos que se van utilizando para la observación y, repito, para poder llegar a la experimentación, para poder explicar y para poder aplicar todos estos fenómenos naturales. También para poder establecer los avances científicos que nos permitan encontrar soluciones ante todos aquellos desafíos que la propia economía, la propia sociedad o el propio medio ambiente cada vez nos van demandando. Otro aspecto importante son las corrientes epistemológicas. Cuando hablamos de las corrientes epistemológicas, son todos aquellos sistemas de pensamiento que abordan de una manera específica cómo se conocen en el mundo o cómo han sido considerados a lo largo de los años en el mundo y que se van caracterizando por sus abstracciones. A partir de estas corrientes filosóficas influyen las investigaciones científicas y por tanto se empiezan a emplear diferentes tipos de métodos en la interpretación de datos y en la representación de resultados.
Dentro de estas corrientes epistemológicas se puede encontrar el empirismo, el racionalismo, el subjetivismo, el relativismo y el pragmatismo. Cuando hablamos del empirismo, se basa en la experiencia como un principio. Cuando hablamos del racionalismo, se basa, como su nombre lo dice, en la razón como base fundamental. Cuando hablamos del subjetivismo, sostiene que la verdad depende de los factores internos de los sujetos. Cuando hablamos del relativismo, sostiene que la verdad es relativa y que depende de los factores externos para poder llegar a un resultado. Cuando hablamos del pragmatismo, postula que el conocimiento se obtiene a partir de lo que se manipula y todo aquello que le interesa, pero únicamente a las personas. Por ello, aquello que no es de mi interés, pues simple y sencillamente yo me abstengo de poder emitir un resultado. Cuando hablamos de la epistemología, por ello, y como conclusión, vamos a identificar aquella rama de la filosofía que estudia el conocimiento, que estudia sus fundamentos, que estudia los límites, que estudia el método y que estudia su validez como tal, para luego entonces poder llegar a un resultado completo, a un resultado fiable, a un resultado fidedigno. Hasta ahí, estimados doctorantes, porque me indica la plataforma que hemos culminado con nuestra sesión, incluso les robé más minutos de los que les había quitado hace rato, porque iniciamos 7:20 y ya son 7:30, pero atesoro enormemente, de verdad, que se hayan conectado a nuestra sesión virtual del día de hoy. Sin lugar a duda, se dan cuenta que hablar propiamente de la epistemología son temas muy amplios, son temas muy nutridos en información, pero también en lo particular son muy apasionantes, lo podemos encontrar en nuestra vida diaria, información, tenemos un sinfín de información, la podemos aplicar en cualquier ámbito en el que nosotros nos encontremos y ha sido un placer poder ser partícipe. Estaba leyendo en el chat que es su segunda materia. Qué gusto poder encontrarnos en esta ocasión, que me haya correspondido empezar desde sus inicios en su proceso formativo, porque también así me voy dando cuenta la evolución que ustedes van teniendo y esto pues sin lugar a duda también a nosotros como docentes nos va motivando porque vemos cómo ustedes van continuando, cómo empiezan a debatir, cómo empiezan a cuestionar, cómo también empiezan a entregar sus primeros trabajos, cómo ya me van a entregar al final su tesis, ¿verdad? Y esto también es muy apasionante. Entonces, ha sido un gusto ser partícipe en este proceso formativo. Nada más recordar que se tiene hasta el próximo sábado 26 de octubre como fecha límite para que me puedan enviar a la plataforma sus 2 actividades. Nada más les pido, por favor, que antes de que carguen sus ligas, se cercioren que le den la opción de compartir al público, porque a veces cargamos la liga y me parece permiso restringido. Entonces le damos de permiso de lectura al público y luego entonces lo cargamos, por favor. También no se olviden de comentar en el apartado de foro, emitir sus 2 comentarios, porque estos tienen un valor del 10%. El 90% son sus actividades entregadas en tiempo y forma. Les pido y les suplico que lo entreguen en tiempo y forma, ya que posterior me es imposible recibirles sus actividades, puesto que a ustedes les va a aparecer su otra materia y a mí también me aparece la otra materia que voy a desarrollar en el mes de noviembre. Entonces, sí tengamos mucho cuidado en los tiempos, por favor, para que estemos en tiempo y forma. Ha sido, como les repito, un placer ser partícipe en este proceso formativo. La materia y esta sesión virtual ha sido grabada para que en el momento que me la compartan, con mucho gusto se las impacto en plataforma. Me comentaban en el grupo de WhatsApp que alguien no podía verla. Creo que es propiamente en su sistema operativo porque tiene la opción de vista al público. No sé si alguien ya lo pudo ver, entonces si se dieron cuenta que no hay ningún inconveniente. Cuando, le repito, me compartan esta liga, también la voy a cargar por si alguien desea volver a validar la información, lo pueda realizar. Si Dios lo permite, será un honor poder coincidir en alguna otra materia con ustedes y si no, muchísimo éxito en las subsecuentes materias y ante cualquier duda, estoy para servirles. Que tengan excelente fin. ¿Alguien desea tomar el uso de la voz adelante? Estoy leyendo Uy, chats. maestra, me gustaría hacer un comentario. La verdad que Adelante. yo me emociono así como usted porque cuando estudié la maestría fue la primera materia que me dieron de epistemología, pero resulta que yo soy comunicóloga de perfil. Entonces, cuando yo entro a la maestría en educación, para mí esto era totalmente desconocido. Ni siquiera sabía nombre de autores ni de científicos, nada que ver con la carrera de comunicación. Ahorita yo creo que la forma de trabajar en comunicación ya es diferente como nosotros lo llevamos,
Pero quisiera hacer un comentario acerca de lo que vamos a realizar, porque yo espero que usted nos dé la materia donde vamos a llevar esa tesis, porque creo que tenemos que tener a una guía que sea sensible como usted, que esté acorde al nivel de las necesidades de sus docentes. Dentro de todos los docentes que vemos, yo considero que hemos aprendido muchísimo de usted en este poco tiempo. Yo esperaba que hubiera sido más horas el poder interactuar con ustedes, pero sin embargo creo que usted tiene una gran habilidad para transmitirnos la información. Cuando usted estaba hablando acerca de los pasos que vamos a llevar para nuestra investigación, fíjese, se me vino a la mente empezar a armar hasta mi proyecto de tesis. Yo estoy en Paraíso, Tabasco, exactamente al lado de la refinería Olmeca, en la colonia petrolera. La refinería nos está causando muchos estragos. Antes de que la refinería llegara, nuestra escuela tenía más de 400 alumnos. Es una escuela de 12 grupos. Teníamos grupos hasta de 36 alumnos y llegamos a tener 40. En la actualidad, estamos luchando por mantener 330 alumnos y con ya la intención de muchos papás moverse de la escuela porque ya son muchos los efectos que nos está causando la refinería. Cuando la refinería llegó al lado de nosotros, las autoridades dijeron que no nos iba a dar ninguna lata, que venía una, no sé, planta, algo así le llamaban, de alta tecnología, que no iba a causar ruido, que no iban a haber olores. Bueno, nos la pintaron bonito. Y entonces, escuchándole a usted cómo nosotros vamos a trabajar nuestro proyecto de investigación, pues yo ya casi en mi cabeza yo ya tengo cuál va a ser mi proyecto de investigación. Porque al final de cuentas, esta refinería nos va a hacer que todos se muevan de ese lugar. Todos los que no sé si alguien de este grupo vive o ha conocido algún lugar que esté cerca de una refinería, saben los alcances que tienen afectaciones tanto en el medio como en las personas en su salud. Hay demasiados gases, demasiado ruido, hay días que son ruidos insoportables, que no podemos estar ni siquiera en el patio de la escuela, pero considero que es una gran oportunidad para mí demostrar que esa refinería nos va a afectar muchísimo en cuestiones educativas. Entonces, yo le agradezco enormemente porque ya me dio usted mi nombre de tesis, ya me dio el camino que voy a seguir, ya tengo por ahí hasta mi objetivo, qué es lo que, a dónde voy a llegar utilizando esas cuestionantes que también en comunicación para hacer una nota informativa las tenemos que utilizar, el quién, cómo, por qué y para qué. Entonces, felicidades maestra, usted está hecha a la medida de este trabajo de ser docente y a mis compañeros para seguir echándole muchas ganas. Yo creo que vamos a aprender muchísimo, maestra. Muchísimas gracias. Bueno, al contrario, muchísimas gracias a usted, doctorante Luz de Luna. De verdad que si algo tenemos nosotros como docentes es que escuchar esas respuestas, esos resultados, y no como un halago a su servidora, sino que estamos realmente incidiendo en ustedes, en su día a día, en también cómo podemos aportar también para una mejora, en este caso para usted, para las familias, para los estudiantes, para, ¿por qué no?, a partir de este proyecto se vaya a elevar a un rango y se turne a las instancias correspondientes y pueda ser objeto de que puedan mover esa refinería, ¿no? Entonces, vemos cómo puede tener un alcance completamente inimaginable y eso es lo que nosotros buscamos, generar una mejora, que esto realmente no solo quede en la teoría, sino que en la práctica incida en una mejora. Muchísimas gracias a usted, doctorante Luz. Sí, no, Bueno, maestra, la intención es que se mueva a la escuela. Definitivamente la refinería no la vamos a mover, ese es un monstruo enorme que no la ha ido a conocer. La verdad que yo escucho las noticias nacionales cuando dicen que eso es un elefante blanco, no tiene nada de elefante y de blanco, eso es algo enorme que no me imagino yo cómo pudieron armar eso, es una gran telaraña, pero aquí el objetivo es mover nuestra escuela. Definitivamente tenemos que reubicarla porque no va a haber otra solución. claro.
Claro. Bueno, pues qué gusto que con esta materia que únicamente me correspondía sentar las bases, ahora haya incidido también en una puesta en práctica, que eso es lo esencial y que todavía les queda un camino para poder llegar a su tesis, pero qué bueno que desde que están iniciando su doctorado ya empiezan a tener estos elementos para que cuando llegue ese día, ustedes prácticamente la tengan lista. Y qué gusto que su servidora pues haya iniciado con ello. Muchísimas gracias. Bueno, estimados doctorantes, no me resta más que agradecerles, despedirme de ustedes no quisiera, pero ha sido de verdad un gusto, una satisfacción ver a todos ustedes conectados y que ya esperábamos también la hora para poder entrar a escuchar los temas que se iban a debatir. Gracias, inmensas gracias a todos. Y gracias también por ser orgullosamente Vasconcelos. Que tengan un excelente fin de semana. Ha sido, reitero, un gusto. Cualquier duda estoy para servirles. Bendiciones a todas y todos. Y ojalá podamos coincidir en otro momento. Hasta luego. Gracias, Gracias a todos, doctora. que pasen Buenas buenas noches. Hasta Hasta luego. noches. luego. Hasta luego. Saludos a todos.